Muy buenas tardes, amados hermanos. Les saludo con la paz de Jesús a cada uno de ustedes. Espero que estén bien, disfrutando de este día, como también Dios bendiga a mis hermanos que estamos en cadena de oración hasta las 24 horas. El orar siempre es bueno, es la llave de todas las cosas. El día de hoy vamos a terminar este tema, ¿no es cierto?, de los dones de sanidad, ya en su tercera parte, y vamos a empezar inmediatamente a leer palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 3, del 1 al 10, la curación de un cojo. Dice: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a entrar a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Y Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Palabra del Señor. Hoy nosotros vamos a ver a quienes el Espíritu Santo usa para los dones de sanidad. Yo creo que uno de los más puntos importantes de todo lo que hemos hablado de las sanidades que Dios hace a través de este don o los dones. Sin duda que una de las cosas importantes son los líderes. Y lo que acabo yo de leer fue la primera obra que hizo el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Por lo tanto, siempre aquel que Dios lo ha levantado tiene que tener los dones. Un obispo, un pastor, un evangelista, un misionero, o un instrumento o profeta, tienen que tener los dones de sanidad. Porque así, cuando nosotros hablemos, la gente creerá. Jesús nos ha dado a nosotros toda la autoridad, toda, para que prediquemos de su reino, para que reprendamos demonios y para que sanemos enfermos. Y aquí está la historia de esta primer gran obra, siendo los apóstoles instrumentos del Espíritu Santo. La historia ya la conocen ustedes, de este cojo, que más, ¿no es cierto?, adelante dice que él tenía aproximadamente más de 40 años, y todos los días estaba ahí en el templo pidiendo limosna. Y al verle, a los apóstoles les tendió la mano pidiendo algo, y ambos pusieron la vista en él. Y Pedro, ¿no es cierto?, le dijo: no tengo plata
no tengo oro, pero más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y al instante lo tomó, dice, por la mano derecha. Y el hombre se puso en pie y saltó y fue sanado al instante. Porque el poder de Dios sana a los enfermos instantáneamente. ¿Ya? No es que decir pronto te voy a sanar, o ten fe que pronto te voy a sanar. Cuando Dios quiere, sana al instante. Y eso lamentablemente hoy día no se están viendo en las congregaciones. Porque cuántos enfermos han muerto y cuánto resentimiento ha quedado en la familia. La familia queda resentida porque la familia cree que Dios puede sanar. Pero ¿qué pasó cuando llegaron hermanos, hermanas y no hubo obra? No, o se le dijo al enfermo, tú estás sano. ¿Quién falló ahí? ¿Falló el enfermo? ¿O falló los instrumentos que Dios envió? Por eso que tenemos que fijarnos bien cuánto es el grado de santidad que nosotros tenemos. Es imposible que si nosotros no tenemos el Espíritu Santo no puede haber obra. Jesús, cuando se maravilló, dijo algo muy especial, que en los postreros tiempos mayores obras harían sus hijos. Y aquí ya el Espíritu Santo se estaba manifestando a través de estos apóstoles, ¿ya? Que anduvieron con Jesús. Pero ¿cómo anduvieron estos apóstoles? ¿Anduvieron en carne o anduvieron en espíritu con Jesús? Anduvieron en carne. Porque 60 o 90 días después, el Espíritu Santo los invistió, los selló, los santificó. Y hoy día vemos estas obras maravillosas. Yo quiero leerle aquí un poquito, ¿no es cierto?, aquí en el verso 5, donde, verso 5, bueno, usted lea lo del 12 al 16, pero yo lo voy a leer el verso 15 nada más, donde muchas señales y maravillas hacían los apóstoles. Dice, tanto que le sacaban los enfermos a las calles y lo ponían en las camas y lechos para que pasase Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Mire qué santidad de este hombre que negó a Jesús 3 veces antes que el gallo cantase. Negar es algo muy triste, pero este hombre se arrepintió y ahora era instrumento grande en las manos de Dios para sanar. Sacaban los enfermos a las calles, ¿no es cierto?, a través de, seguramente, ¿no es cierto?, de camilla, de aposento, etcétera, y pasaba Pedro, y dice que con la sombra de él los enfermos eran sanados. Usted dirá, bueno, pero que eran otros tiempos. Entonces, ¿el Evangelio cambió? El Evangelio no ha cambiado. Somos nosotros los que hemos cambiado. Somos nosotros que hemos intentado ser cristianos, pero no ha faltado algo: vencer la carne. Porque el día que nosotros venzamos la carne y seamos sinceros con Dios, téngalo por hecho, que se va a cumplir lo que está escrito en el libro de San Marcos, capítulo 16, verso 18, que dice que en nuestras manos tomaremos serpientes, beberemos cosas mortíferas y no nos dañarán, y sobre los enfermos pondremos manos y estos sanarán. Eso lo dijo Jesús y yo lo creo. Por eso que tengo que santificarme a través de la oración, a través de la meditación de la palabra del Señor, a través del ayuno, para poder tener santidad, apartarme de lo que
uno tiene como debilidad, porque todos los seres humanos lo tienen. Yo tengo debilidades. Usted tiene debilidades. Pero lo importante es que usted y yo reconozcamos ante Dios cuáles son nuestras debilidades. Entonces, ahí Dios nos va a empezar a santificar, porque sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Por eso es que hoy día las iglesias están vacías. Muchos construyen grandes templos, pero lamentablemente Dios no está obrando, porque no tenemos la santidad que necesitamos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué clase de enfermedad, qué tipo de enfermedad Dios puede sanar? Yo creo todas. Veamos lo que dice, ¿no es cierto?, en el libro de Mateo, capítulo 9, verso 35. Dice aquí en el 35, para ir avanzando, dice, capítulo 9, verso 35, recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando todas enfermedades y toda dolencia del pueblo. Es decir, Dios, todas las enfermedades que nosotros tenemos, Dios las sana. Y eso tiene que usted tenerlo claro. No es cierto, no ir desconfiando, hermanos, sino que nosotros tenemos que entender. Ahora, ¿cómo operan, ¿no es cierto?, estos dones de sanidad? Veamos lo que dice Hechos, ya que me está quedando poco tiempo. Hechos San Mateo 8, capítulo 3, 5 y 15. Dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Ya? En el 5, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico gravemente, atormentado. Y Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Todos los dones operan a través de la gracia de Dios. Verso 15. ¿Ya? Y tocó su mano la fiebre y le dejó. Y ella al instante se levantó y le servía. Aquí cuando sanó, ¿no es cierto?, a la suegra de Pedro. Es decir, hermanos, los dones operan con la gracia, con el poder de Dios, ¿ya?, con la virtud de Dios. Y para eso usted y yo debemos humillarnos para que esa virtud, esa gracia y sobre todo el Espíritu Santo more en nosotros. Porque si no tenemos estas tres cualidades, aunque, ¿no es cierto?, perdamos la voz, nos volvamos a, ¿no es cierto?, afónicos, reprendiendo, no va a salir. Tenemos que pedirle al Señor su gracia, su virtud, el Espíritu Santo, para que estos dones puedan operar, es decir, actúen sobre los enfermos, para que aquellos que no creen por la palabra de Dios, crean por el poder de Dios. Porque muchos quieren ver milagros, muchos quieren ver la gloria de Dios para luego creer. Y ahí donde nosotros tenemos que estar preparados, hermanos, en lo que realmente decía anteriormente, oración, ayuno, lectura de la palabra del Señor y sobre todo perseverando, porque muchos ya no quieren perseverar. Recuerda lo que Jesús dijo, ¿no es cierto?, en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 3. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Oro al Señor. Padre Santo, gracias por poder, Dios mío, terminar este tema, que ojalá sea un disfrute y una bendición para todos aquellos, Señor, que anhelan ver prodigios y milagros. Usted todavía está orando, Señor, porque usted no puede negar lo que está escrito en su palabra, que la oración del justo puede mucho, Señor. Usted instruyó a sus hijos, orar, hijitos míos, para que no entréis en tentación y vuestros corazones no se embroten en la embriaguez de la vida. Señor, muchas veces nuestro espíritu es expuesto, pero la carne es débil. Señor,
eterno Dios, porque hay pecado todavía en nosotros y por eso que usted no puede obrar. ¿Cuántos enfermos hay, Señor? Hay un cuaderno de petición muy grande y por eso estamos en cadena de oración los días martes, los días viernes, para que, Señor eterno, usted haga obra, haga milagros, Señor, sobre todo aquellos que todavía no creen en su gloriosa y poderosa palabra. Yo bendigo, Señor, a través de esta oración a todos mis hermanos y amigos y personas, gente inconversa, Señor, que todavía no ha tomado una decisión en su vida, Señor, de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Yo los bendigo, Señor, para que usted se revele y muéstrese como un Dios todopoderoso en sus vidas. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Le invito, hermanos, a visitar el canal de la Iglesia de Candelaria YouTube, también en Facebook, para que, ¿no es cierto?, puedan darle usted un link y podamos, ¿no es cierto?, seguir esparciendo el Evangelio por sobre todo el mundo. Un abrazo fraternal, que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén.